Bienvenido coleccionista a esta segunda parte de la sesión de preguntas y respuestas acerca de coleccionismo y Pokémon TCG, con la que celebramos que ya somos más de 10.000 coleccionistas en YouTube. Hoy veremos otras 23 preguntas tratando temas como: ¿interesa comprar cartas graduadas baratas? ¿Cuál es el futuro del grading? ¿Están los pop reports plagados de repeticiones? ¿Qué tan fuerte está Pokémon ante otros TCGs más modernos? ¿Podemos financiar nuestras colecciones invirtiendo, especulando o realizando ciertas jugadas dentro del hobby? ¿Qué podemos hacer con el bulk y todas esas cartas que nos sobran tras las aperturas? ¿Qué cartas modernas podríamos comprar antes de una subida de precio o cuán interesante podría resultar el sellado de las eras de XY y Sol y Luna? Hay muchas más, así que te dejo en la descripción una guía y minutaje del contenido por si luego quieres volver a alguna pregunta concreta. No solo veremos preguntas de lo más interesantes, sino que también, como no, sortearé algo para ti, agradeciéndote el crecimiento del canal y el gran apoyo que me brindas. Así que gracias y vamos allá. Vídeo patrocinado por Card Market. Carlos Fari nos pregunta: ¿mejores cartas modernas para comprar antes de una posible subida de precio? Bien, las mejores cartas modernas para comprar antes de una posible subida de precio son las que te gusten, que estén entre 6 meses y un año desde su lanzamiento. No sé si lo recuerdas, pero saqué un vídeo en el canal hace unos 3 meses en el que hablaba de los mejores momentos para comprar cartas modernas. Hemos visto algunas cosas desafiando la lógica y explicada, pero si te fijas, siguen siendo puras excepciones. Lo demás está siguiendo el mismo patrón de siempre. Pregúntate o fíjate, ¿qué ha ido subiendo en los últimos 1 o 2 meses? Pues en general, lo que en ese vídeo se indicaba que normalmente empezaría a subir ahora. Ejemplos claros, pues el Tyranitar, el Raichu o el Chi-Yu de Paldean Fates, set que cumple un año justo ahora. Incluso Miriam, Gardevoir y Miraidon de Escarlata y Púrpura base, después de un año sin parar de bajar, parece que han encontrado su suelo. Precisamente, sea casualidad o no, allá por marzo de este año, justo cuando hicieron un año. Desde Paradox Rift y especialmente desde Temporal Forces podemos encontrar más excepciones de lo normal debido a que el cambio de pull rates ha cambiado el comportamiento de los especuladores y coleccionistas. Ha desviado la atención hacia estos sets. Chapó por Pokémon porque al final esta es su misión y llevaba un tiempo sin conseguir Deseon sets recién lanzados, obviamente con la excepción de 151. Y hasta que nos acostumbremos a ellos, a los ratios, y se estabilicen, con varias expansiones compartiendo la misma dificultad de sacar cartas, es posible que sigamos viéndolas un tiempo, las excepciones. Pero no dejarán de serlo. ¿Qué trataría de coleccionar yo antes de que subiese de precio ahora mismo, viendo lo que veo? Pues iría a por las cartas de Obsidian Flames que me gustasen. Están prácticamente planas y se empezarán a mover, según esta teoría, conforme vaya avanzando el verano. En agosto cumplen un año. Puedo estar equivocado, pero creo que el suelo cortoplacista lo han tocado, así que creo que es buen momento para llenar carpesanos. Recuerda que esto no es consejo de inversión. No estoy diciendo que estas cartas me parezcan buenas inversiones. Estoy diciendo que si las quieres coleccionar, podría ser una buena ventana en el tiempo para optimizar recursos. Hay artes increíbles, como Ninetales, Scizor, el Cleffa o Gloom. O sea, ese Gloom vale menos de 3 euros en el momento que estoy grabando esto, y lleva así desde que salió. Y ojo, esta teoría podría invalidarse en el futuro después de años cumpliéndose, perfectamente. Pero creo que sigue vigente y válida por lo menos para todo lo que salió hasta que lancé el vídeo, que fue justo, si no recuerdo mal, en la semana del lanzamiento de Temporal Forces. Te dejaré el vídeo al final para que puedas ir a verlo, si no lo has visto todavía, y puede que Obsidian Flame sea con lo último con lo que se cumpla esta teoría antes de que se llegue a una nueva estabilidad con estos nuevos ratios y los coleccionistas se acostumbren a ella y la den por la norma. Puede que estemos adentrándonos en territorio desconocido o con nuevos patrones por un tiempo. Siguiente pregunta, Edmund Serrano: ¿qué opinas de las Tag Team? Aquí me has tocado la patata. Las Tag Team GX normales, ni las Rainbow ni las alternativas, las normales, me parecen unas de las cartas más bonitas de la era moderna. Dibujadas por el mítico Mitsuhiro Arita, son de las pocas cosas modernas que a mí, más amante de lo vintage, me apetece coleccionar y completar. El que lo hayan cogido a él para dibujar el set completo, aunque esté distribuido por diferentes expansiones, me parece un acierto total, recordándome, salvando las distancias obviamente, a las Goldstar, dibujadas por Fukuda, que incluso dibujó a Greninja Goldstar, que salió años después. Este tipo de subsets que se crean pues, de rebote, entre comillas quizá, me dan la vida. Es que me encantan. El resto de variantes de las Tag Team, pese a que son más raras, no me gustan tanto. Es cierto que una de las cosas que me gusta coleccionar es rareza, y es por ello que tengo completo el set de las Rainbow de Team Up.
que incluya todas las Tag Team Rainbow que van en ese set. Impresas por debajo de las 22.000 copias. Son unas de las cartas de set más raras del hobby. Pocas personas, quizá por desgracia, a las que sí que le gustan las Rainbow y no las ha aborrecido, por lo que coleccionarlas de Team Up para mí fue una decisión fácil. No me gustan tanto como las GX normales, pero lo que les falta se lo da ese gran punch en cuanto a rareza. Y con respecto a las alternativas, pues están en un punto intermedio, supongo. Ni son tan raras como las Rainbow de esos sets, ni me gustan tanto sus diseños como las de los normales. Entiendo su hype y su subida de precio, pues son cartas que se imprimieron relativamente poco en comparación con lo que se imprime ahora y la gente que hay ahora en el hobby. Son lo suficientemente raras como para, siendo preciosas también, ojo, no digo que no, que no sean suficientes como para satisfacer su demanda de una forma que las hubiese mantenido bajas de precio. Oferta y demanda, no tiene más. Al final, por ejemplo, las GX normales me gustan más, pero son bastante más abundantes. Hay muchas. Siguiente pregunta de Duganoa TCG. Me gustaría saber qué tan fuerte ves a Pokémon actualmente contra otros TCG modernos como One Piece y si piensas que One Piece podrá aguantar mucho tiempo en la burbuja que vive con la impresión tan alta que tienen sus productos y los precios que alcanzan. Un saludo. Yo no confío en Bandai, vaya por delante. O sea, su reputación es la que es. Ha tirado por tierra TCGs con potencial como Digimon y Dragon Ball y otros en el pasado. ¿Que podría acabar resultando diferente con One Piece? ¿Que han aprendido de sus errores después de cometerlos 1000 veces? ¿Va a la 1001 la vencida? Pues no lo sé. Yo así a bote pronto, de primeras, dudo. La única realidad es que Bandai todavía tiene que demostrar que es capaz de llevar un TCG al éxito en el largo plazo. Ojalá lo consiga con One Piece. Yo soy amante de la franquicia. De verdad que ojalá lo consiga. La base fundamental e indispensable para que cualquier TCG sobreviva en el tiempo es que exista un circuito competitivo y que haya una fuerte comunidad de jugadores. One Piece va a buen ritmo con eso, no digo que no, pero debe acompañar quien está arriba, y ahí reside su punto débil. En cuanto a otros como Lorcana, pues a priori le veo más futuro que a One Piece, simplemente por el hecho de que su reputación no está tan reventada, mientras que al mismo tiempo también está consiguiendo una gran comunidad de jugadores. Esa diferencia es la que veo entre los dos. Por lo menos ninguno es Metazoo, que ya está muerto. Pura especulación, sin ningún juego detrás. ¿Qué pasa si no hay jugadores? Que una vez se van de stock las primeras ediciones, lo que los especuladores e inversores buscan, no hay prácticamente nadie que compre el producto. Y la compañía quiebra, que es lo que le ha pasado. Y en cuanto a la pregunta específica de cómo de fuerte veo Pokémon ante ellos, lo veo a años luz. O sea, comparar un TCG con tanta historia y recorrido tan asentado, con una demanda tan inmensamente grande, que además, casualmente, pertenece a la IP más grande del mundo, pues creo que no acaba de tener sentido. Pokémon está muy fuerte. Sí, viviendo un reajuste tras la pandemia, pero que lo ha dejado mucho más arriba de lo que estaba previo a ella. O sea, creo que a día de hoy hay una gran diferencia entre Pokémon y el resto de TCGs, incluidos Magic y Yu-Gi-Oh! Siguiente, Aznar Lío nos pregunta, ¿con qué colección salieron las primeras cartas reverse y cuáles son tus favoritas? Vale, como bien sabrás, Wizard of the Coast, empresa que producía Magic the Gathering, era la que se ocupó de Pokémon TCG en sus primeros años. Así que era de esperar que utilizase su conocimiento y experiencia en Magic para ir implementando lo que funcionaba pues después en Pokémon. Allá por Saga de Urza, finales del 98, principios del 99, no recuerdo si con Urza's Saga o Urza's Legacy, las cartas foil hicieron su debut en Magic the Gathering. Y comprobado el éxito, en mayo de 2002, con Legendary Collection, las cartas reverse llegaron a Pokémon TCG. Pero las reverse holo de Legendary Collection no tienen absolutamente nada que ver con las de hoy en día, siendo sus diseños, incluso más de 20 años después, igual de impactantes y buscados por los coleccionistas. Sin duda, mis favoritas. O sea, es que no hay nada parecido en el hobby. Siguiente, Adrián Rúa nos pregunta, ¿renta comprar cartas gradeadas de cartas baratas? Un saludo y sigue así. Pues Adrián, no sé si acabo de comprender la pregunta al 100%, así que voy a enfocarlo a cómo creo que puede aportar más valor a la respuesta. Hay una práctica que yo realizo, que es la de comprar ciertas cartas graduadas porque me salen más baratas que sin graduar. Tengo pensado desde hace tiempo el hacer un vídeo con ejemplos concretos de esto. Llegará pronto. En Estados Unidos ya el mercado empieza a saturarse de cartas graduadas y en algunos aspectos a veces empieza a recordar a la situación vivida durante la Young Wax era de los cromos y cartas deportivas, en las cuales podías ver en los eventos cajas y cajas de slabs a dólar, literalmente. Hablando de cartas vintage, las hay que se han graduado en CGC 8 o 8,5, por ejemplo, o PSA 7, que sigue siendo todo near mint, que como cartas graduadas no tienen absolutamente ningún premium en el mercado.
Lo que quiere decir que normalmente es más caro comprarlas en Near Mint sin graduar que en estas carcasas. ¿Resultados? Pues por ejemplo, así como un Onyx Base Set First Edition en Near Mint aquí en Car Market te puede costar 30 o 40 euros en inglés, pues allí en una subasta la puedes sacar por $11 en CGC 8 o 8,5. Y esto es una experiencia real mía. Con eso realmente ni siquiera se está cubriendo el coste del gradeo, pero es lo que tiene el que el mercado se inunde de cartas que simplemente se gradúan por graduar. Así que si quieres la carta para el carpesano, pues la compras, la rompes y listo. Así optimizas recursos. Y eso también se está viendo en el moderno. El premium en los 9 ya suele resultar en cubrir el coste del gradeo y ya está. Lo que quiere decir que un PSA 8 te suele costar más barato que la carta en Near Mint sin graduar. Y ya no digamos de un CGC 8 o 8,5, que suele tener un precio menor a que un, por ejemplo, PSA 8. Así que ten todo esto en cuenta a la hora de comprar, dónde y de qué forma. Memphis Miles nos pregunta: ¿ves buena opción invertir en otro coleccionable para venderlo y conseguir liquidez para cumplir tus objetivos principales? Un abrazo grande. Otro para ti. Bien, vamos a ver. ¿Qué es lo que estás tratando de hacer exactamente con ese coleccionable? Esa sería la primera pregunta. Si estás intentando hacer una compra y venta de algo en un lapso de tiempo de menos de 5 años, estás especulando, no invirtiendo. Invertir requiere de un periodo de maduración largoplacista que, me imagino, no es a lo que te estás refiriendo. Especulas en, por ejemplo, a dónde se moverá próximamente el dinero en XTCG y aprovechas para vender en la subida. ¿Cuándo te recomendaría hacer esto? Pues cuando tienes un conocimiento y expertise profundo en dicho TCG y de verdad conoces su mercado lo suficiente como para minimizar el riesgo en este tipo de acciones. Si ya es a veces difícil hacerlo con TCGs con tanto recorrido como Pokémon o Magic, hacer esto en TCGs tan nuevos como Lorcana o One Piece me parece asumir muchos riesgos. Cuando se viven olas de mercados alcistas y burbujas especulativas, muchas veces nos da la sensación de que esto siempre será así y que prácticamente cualquier cosa que hagas funcionará. Ojo con esto y trata todo mercado con respeto. Utiliza la lógica y la experiencia. Y si no tienes de la segunda, todavía, quizá mejor será hacer otras cosas con tu dinero mientras tratas de adquirirla o hacer acercamientos con cantidades de capital que puedas permitirte literalmente perder para ir obteniendo esa experiencia. Otra cosa que yo veo mucho mejor para financiar colecciones es el hacer jugadas. Y con jugadas me refiero a hacer un acercamiento al hobby más con la idea de negocio, aunque sea a baja escala. Por ejemplo, buscar colecciones de gente que quiera vender y esté dispuesta a hacerlo con un menos 25 o menos 30% del valor de mercado a cambio de que tú hagas el trabajo de vender las cartas individualmente. Hay muchísimas colecciones buscando ser vendidas a esos precios con tal de no hacer el trabajo, muchas más de las que crees. Así es como compran las tiendas de tu barrio constantemente las colecciones. Esto es algo que yo he hecho muchísimas veces a lo largo de mi vida, tanto con Magic como Pokémon, y los beneficios pues siempre los he dejado en Car Market para financiar el hobby. Puedes hacer lo mismo, por ejemplo, con material sellado, tratando de acceder a precios de distribuidor y vendiendo con un pequeño margen. O otro tipo de jugadas es la de comprar cartas calientes, muy modernas, que es lo que más liquidez tiene, graduarlas y sacarles un margen. Estas tres acciones son las principales que realiza la gente que hace dinero con el hobby o vive de él, a mayor o menor escala. Y es el acercamiento que yo más recomiendo a la hora de financiar colecciones o sacarse un extra utilizando un TCG para ello. Es sin duda la forma menos riesgosa de hacerlo. Jimmer84 nos pregunta: ¿sobre el sellado y cartas de Sol y Luna seguirá subiendo de precio? ¿Última oportunidad de compra? Bien, vamos ahora con esta pregunta, pero antes recordarte que si estás disfrutando del contenido, no olvides dejar un me gusta, que es de mucha ayuda, y suscribirte para seguir disfrutando de más vídeos como este. Seguimos. Esto es como todo. ¿Cómo va a afectar el art creep a la demanda de los coleccionistas? El art creep es cuando la innovación en un diseño nuevo deja obsoletos los antiguos. Por ejemplo, ¿cómo va a envejecer la mitad de espada y escudo que no tiene artes alternativos en comparación con la que sí los tiene? Lo mismo con Sol y Luna. Hay sets y sets y hay cartas y cartas. Lo que está claro es que la impresión de la era Sol y Luna, de media, en comparación con la de espada y escudo, es prácticamente de 1/3, y mucho menos si la comparamos con la de escarlata y púrpura, que se ha impreso incluso más todavía. Lo que quiere decir que si hay cosas que gustan de esa era y se ponen de moda, no habrá para todos, que es un poco lo que se vivió el último año con las tag team alternativas. ¿Que se vuelven a poner de moda las Rainbow? ¡Ojo! Porque son cartas de lo más raro dentro del hobby, sean tag team o no lo sean. Y en cuanto a sellado, pues con una lógica muy similar, solo que habiendo menos cada vez en lugar de alguna más que vaya saliendo a la luz de vez en cuando, como pasa con las cartas individuales. Subiendo de precio más los que tengan cartas que gusten y menos los que no. Pero probablemente de esa era y bajo circunstancias actuales, siempre subiendo, aunque sea poco a poco.
Siguiente pregunta, Barik sin más. Dice, carta favorita de los siguientes sets: Wizard of the Coast, Neo Genesis, E-Series y EX Rubí Zafiro. Bien, aquí creo que hay una confusión. O sea, para aclararlo, los sets de Wizard of the Coast, que son los que esta empresa imprimió, también referenciados con las siglas WOTC, son los que van desde base set hasta Skyreach incluido. O sea, las E-Series, que estarían formadas por Expedition, Aquapolis y Skyreach, forman parte de Wizard of the Coast, así como Neo Genesis, que es de la era Neo, que es la que va justo antes. Dicho esto, englobamos Wizard of the Coast y vamos a lo específico. Carta favorita de Neo Genesis, Meganium 11. Carta favorita de las E-Series, por no decir una Crystal, que sería lo más típico, digo Raichu de Expedition. Y carta favorita de Rubí Zafiro, pues Hitmonchan EX. Siguiente, Poketo Cards nos pregunta ¿cómo ves el futuro del grading y cómo afectan los regradeos a la hora de conocer población? Los regradeos afectan y mucho a la hora de conocer la realidad de una población de cartas. Lo que vemos sobre todo en 9s normalmente son poblaciones infladas. En un mundo en el que el premium económico por el 10 es tan grande, intentar regradear 9s siempre ha sido una práctica habitual entre muchos coleccionistas por distintos motivos relacionados con el dinero. Tanto por querer vender algo por mucho más, o por querer coleccionar en 10 pero no querer gastarse tanto dinero en una carta. Pruebas y si hay suerte, pues eso que te llevas. Es uno de los motivos por los que no me gusta coleccionar en 10. El Premium me parece un sinsentido para una carta que, en un inmenso porcentaje de los casos, la diferencia visual con el 9 es inapreciable. Y que, incluso, con cierta probabilidad, haya pasado por ser un 9 que simplemente se ha enviado a regradear y ha acabado sonando la flauta. Como ves, gran parte del grading es una mentira y va muy de la mano con la especulación y el querer dar un premium monetario a una carta. Pero muchas veces el mercado y, digamos, la sociedad de coleccionistas te empujan a ello. Cuanto más se gradea, menor es ese premium para las partes bajas de la tabla. No existe ya el premium en lo moderno por un PESA 9 ni siquiera, lo hemos dicho antes. Suele dar para cubrir el coste del gradeo y con costes de envío y tal, y ya está, y poco más, y listo. Lo cual quiere decir que el mercado está ya saturándose de ejemplares graduados de ciertas cartas. Es cierto que en lo vintage, donde graduar 9s y 10s es ya más difícil y no salen ya a la luz tantas copias nuevas de esas cartas, los premium en estos grados se mantienen un poco más, sobre todo los 10s, que seguirán siendo siempre muy altos. El concepto de saturación aquí es más complicado que se dé pues en este tipo de cartas simplemente por el hecho de que ya no hay más. Al contrario de las cartas modernas, están infinitamente impresas y que además están en plena circulación. Y que además, al no contar con coleccionabilidad orgánica, siempre han sido guardadas en perfecto estado. El 99% de las cartas que haya por ahí, aún por graduar, seguramente estén en Near Mint. Si no es 99, 95. En cuanto al futuro del grading, lo veo algo también sociocultural. Al final va a depender mucho de en qué le gusta coleccionar a la gente. Si a la gente le gusta coleccionar cartas graduadas y estas se siguen demandando, pues es lo que hay. Las cartas se seguirán graduando porque es lo que demandarían los coleccionistas finales. Pero el premio monetario seguramente solo acabase existiendo en las cartas en 10 y que fuesen realmente raras. Piensa que, por ejemplo, en Europa y en Sudamérica no se gradúa absolutamente nada en comparación con lo que se hace en Estados Unidos. Imagínate que de los aproximadamente cerca de 100.000 Mumbreons en inglés que se pusieron en circulación en su día, en lugar de los casi ya 12.000 que hay graduados en PESA 10, que es una locura de pop, hubiesen 20, 30 o 40.000. Si Europa y Sudamérica graduase tanto como Estados Unidos, pues el precio seguramente sería muy diferente. Pero es que culturalmente en Estados Unidos siempre se ha graduado mucho más. Desde que llegó PESA a los deportes hace décadas allí, al contrario que en Europa o Sudamérica, el coleccionista promedio tiende a preferir coleccionar graduado o al menos tiene algunas cartas así. Aquí, en cambio, todo ese tema llegó mucho más tarde y no penetró tanto en la cultura del coleccionismo. Lo empieza a hacer ahora, desde hace pocos años, pero todavía predomina el álbum de lejos y la mayoría de gente no sabe lo que es una carta graduada o no ha tenido una jamás. Así que bueno, por otro lado, si las cartas no dejasen de graduarse, pero al coleccionista final le gustase más coleccionar en el álbum, pues habría un problema de oferta y demanda. El premium de los 10 modernos también iría decreciendo al bajar el precio de este y subir el de las cartas Near Mint Raw hasta llegar a un nuevo equilibrio acorde a la demanda. Incluso se podría llegar a ver pop reports totalmente falsos, dado que lo inferior a 10 no dejaría de ser craqueado, ya no solo para reintentar el 10, sino también para coleccionar en RAW, porque en ese punto sería la forma más barata de hacerlo. En definitiva, el gradeo aporta muchas cosas buenas, como la protección de la carta y su verificación, pero añade una capa enorme de complejidad y especulación que debe cogerse con pinzas. Dos siguientes preguntas, FreakLaz6 y Lázaro Unai, nos preguntan: ¿enseñarás tu colección o parte de ella? ¿Cuáles son tus siguientes objetivos?
y la carta o cartas más preciadas de tu colección, lo que más valor tenga para ti, no valor económico. Bien, enseño mi colección constantemente en la cuenta de Instagram. Si no estás allí aún, súmate a la comunidad allí también. La cuenta es @tcgcrosscollector. Y además también la voy sacando en shorts aquí en YouTube. Así que mírate también esa sección. En cuanto a objetivos, hace unos meses compartí los que eran mis objetivos principales para el año. Eran acabar Team Rocket First Edition Near Mint en inglés, con lo Holo en PSA 9 y completar el set de las Masaki. Si no sabes lo que son las Masaki, te recomiendo que luego veas el vídeo que te dejo aquí arriba y abajo en la descripción, que es uno de los sets promocionales de cartas Pokémon más increíbles de todo el TCG, sin duda. A mí me encantan. Pues las Masaki están ya finiquitadas y de Team Rocket acabo de comprar la Holo que me faltaba, Dark Alakazam, y ahora solo me queda el Here Comes Team Rocket no Holo. Debería poder encontrarlo relativamente rápido y pretendo cerrarlo este fin de semana y acabar ya con ese objetivo también. Así que mientras avanzo con mis objetivos generales y largoplacistas, que no dejan de ser bastante amplios, voy a apretar hasta el final del año en avanzar lo suficiente en Jungla y Fossil First Edition en inglés Near Mint con lo Holo en PSA 9. Los llevo muy bien, pero me gustaría llegar al final del año con el 90% de cada uno completado. Justo adquirí la semana pasada el Dragonite, que es el peso pesado de Fossil, así que ahí ya se me allana el terreno bastante. Creo que es una buena base de objetivos que cumplir hasta diciembre. Y en cuanto a la carta o cartas más preciadas de mi colección, yo creo que sería el set Masaki, del que te he hablado hace un momento, si tengo que escoger un conjunto. Al menos, por ahora, es ese. Pero dime tú, coleccionista, ¿qué es lo que más te gusta a ti de mi colección? Voy subiéndola poco a poco en Instagram, @tcgcrosscollector, así que te espero allí. Siguiente, Serrano III. Cuando abres mucho producto buscando solo los hits, ¿qué puedo hacer con el bulk? Es una gran pregunta. Puedes hacer varias cosas. Una sería dividirlo en lotes y venderlo en plataformas como Wallapop o Vinted. Se venden, y bastante. En Card Market también hay secciones en las que puedes vender lotes de cartas. Yo creo que ahí se venden menos. Pero también es una opción. Otra cosa es donarlo a colegios y hospitales. Hospitales, cuidado, porque en la mayoría no te dejan, en muchos no lo aceptan, pero bueno, los niños se vuelven locos. Y la tercera es ir a tradetcgcards.com. Allí puedes intercambiar tu bulk por material sellado y cartas graduadas. La verdad es que es una pasada de servicio. Tengo en mente hacer un tutorial al respecto, pero estoy esperando a reunir las suficientes cartas como para que tenga sentido. Así que espéralo pronto. tradetcgcards.com. De nuevo tenemos a Poketo Cards. ¿Estás notando una bajada de precios y hype por Pokémon TCG? ¿Crees que habrá repunte? Pues la verdad es que no ahora especialmente. O sea, es una realidad que el mercado ha ido corrigiendo desde la pandemia y que sobre todo lo vintage, tipo era Wizard of the Coast, que es lo que más repunte había vivido, está todavía encontrando su suelo en muchas áreas. Y que cada burbuja que se vive en el hobby, que son muchas y constantes y que van pasando de temática en temática, hemos hablado mucho de ellas, que si Marios, Ponchos, Lilies, Japos, Tag Teams o ahora, más recientemente, las artes alternativas de espada y escudo, van dejando un reguero de corrección cada vez que ocurren. Pero el dinero parece ir fluyendo de un sitio a otro. Gente especulando, tratando de buscar y encontrar la siguiente subida loca. La sensación que me da es que el dinero casi nunca deja el hobby. Tanto los coleccionistas como la gente que está aquí por simple especulación vuelven a comprar cartas con sus ganancias o pérdidas, y cuando algo se desinfla es porque otra cosa se está inflando. Si te fijas bien, y estoy grabando esto a mediados de junio, los precios de las artes alternativas de espada y escudo ya han empezado a bajar después del pedazo de hype que han vivido. Y el dinero parece que se está moviendo a otros sitios. Como por ejemplo, parte está volviendo a las artes alternativas Tag Team, después de un año entero bajando después de una burbuja loca. E incluso llevamos un par de meses en los que vemos que el dinero está entrando en parte de las Illustration Rare de Escarlata y Púrpura. Groudon de Paradox Rift, por ejemplo, se ha triplicado en precio, igual que el Magikarp y el Tyranitar. Se han triplicado también de Paldea Evolved. Gastly de Temporal Forces también, después de un arranque un poco loco y una subida y corregida acorde, pues está volviendo, se ha vuelto a duplicar. Así hay mucho. Incluso dinero está llegando ahora a las mega evoluciones de XY con gente especulando con la llegada de Pokémon Z al videojuego el año que viene, o tratando de completar colecciones de esa era rápido antes de que puedan ponerse de moda de nuevo, gracias a ese juego también. La realidad es que quitando la pandemia, que fue algo excepcional en cualquier tipo de mercado, creo que Pokémon está más fuerte que nunca y hay más gente involucrada en el hobby que nunca también, con su respectivo dinero dentro. Además creo que algo como el TCG Pocket no hará más que seguir acercando a más gente nueva al hobby. Así que en resumen, y volviendo puramente a la pregunta, ¿veo descenso en precio? Siempre, pero solo en unas cosas mientras otras suben. ¿Descenso en hype? Desde la pandemia, sí, por supuesto, pero creo que estamos mucho más arriba de cuando antes de que la pandemia llegase. Y no nos veo mucho bajando desde aquí.
sino incluso quizá todo lo contrario. Juan Carlos Martínez Fernández, siguiente pregunta, nos dice: hola, me gustaría saber tu opinión sobre el idioma coreano y si piensas que es buena idea como inversión a largo plazo, sabiendo que lo mejor es inglés y japonés, pero sus precios son muchísimo más altos. Y si conoces algo sobre los ratios de sus cajas, ya que sobre los otros idiomas son bien conocidos y estudiados. Un saludo. Vuelve a salir el tema de inversión. El coreano es un nicho. ¿Quién sabe lo que puede pasar con él o cómo lo aceptará el mercado en el futuro? Para invertir en el largo plazo, siempre te será menos riesgoso hacerlo en el idioma principal, inglés, o en el nicho más grande, que resulta ser el idioma original de las cartas, el japonés. Idiomas que, además, siempre serán infinitamente más líquidos a la hora de vender. Aún así, el idioma no será el único factor determinante a la hora de hacer una buena inversión. ¿Qué es lo que vas a comprar? Por ejemplo, no fue igual de acertado meterte hace 5 años a comprar waifus en japonés que haberlo hecho en inglés o italiano. El qué compras va a ser igual de importante que el idioma que escojas para ello. Lo que tienes que tener en cuenta es que cualquier idioma que no sea uno de los dos principales tendrá menos público a la hora de darle salida después, y sea una opción más riesgosa a la hora de tomar posiciones con la idea de hacer dinero, ya sea especulando o invirtiendo. Y con respecto a lo último, la verdad es que no tengo ni idea del ratio de las cajas, nunca me he puesto a mirarlo, no puedo ayudarte con eso, lo siento. Y otra vez Poketo Cards, muchas gracias por dejar 3 preguntazas. Primero nos da la enhorabuena por los 10.000, gracias a ti por la parte que te toca, y la pregunta es, aunque es difícil, ¿crees que puede existir alguna carta en el hobby de la que aún no se tenga constancia o esté totalmente olvidada? Como pasó, por ejemplo, con la Snap de Pikachu. Un saludo. La verdad es que no lo creo. Al conocerse, por más o por menos gente, deberían conocerse todas las cartas o colecciones promocionales que hayan existido. Snap Pikachu se conocía, se sabía de su impresión y distribución. Lo que pasa es que no quedaba ninguna carta localizada, al igual que con el Magikarp. Si no sabes de lo que te hablo, te dejo aquí arriba un vídeo acerca de la historia de las Snap Cards, que son unas de las cartas más raras del hobby. Y yo creo que era lo único de lo que no había copias localizadas, por lo menos que yo sepa, y hablando de lanzamientos oficiales. Otra cosa es que aparezcan prototipos, pruebas y cosas así que todavía no hayan salido a la luz. Eso podría ser. Lo que sí que podemos ver es que ciertas cartas sean pumpeadas y se pongan de moda siendo cartas poco famosas o conocidas. O sea, hay muchos sets promocionales con impresiones por debajo de las 5.000 copias o las 1.000 copias y con mucha coleccionabilidad orgánica, tipo la Seacard Promo de las evoluciones finales de los 6 primeros starters o el Rayquaza Get, del que se imprimieron solo 1.000 copias. Hay muchas cartas de las que si se les diese bombo no habría para todos. Pero salir cartas oficiales del TCG que no se conozcan, yo creo que no. Siguiente, Urtaz nos pregunta: ¿hay alguna noción de la cantidad de cartas impresas de la serie Rumble de Pokémon? Pues siento no poder ayudarte aquí. O sea, suelo tener estimaciones de todo, sacadas de estudios meticulosos de coleccionistas que llevan desde siempre haciéndolas, pero precisamente del set Rumble no. Lo que te puedo decir es que por aquella época Rumble salió entre Arceus y Heart Gold Silver, diciembre de 2009. En los sets normales se imprimían a razón de unas 50 millones de cartas en todos los idiomas por cada set. Absolutamente nada comparado con lo que se imprime ahora, que se imprimen cerca de 1.500 o 2.000 millones de cartas por set. Esto para que tengas un poco la proporción en impresión. Pero claro, Rumble, que fue un mini set de 16 cartas lanzado para promocionar el Pokémon Rumble, juego de la Wii, pues imprimiría muchísimo menos. Pero no te sabría decir. Lo que sí que te puedo decir es que en japonés hay 3 extremadamente raras, que son las 3 cartas adicionales que salieron para el set, que en japonés se llama Melee, salieron en colaboración con el Daisuki Club. De estas 3 se sabe que solo se distribuyeron 100 copias de cada una y fue por sorteo, que son Pachirisu, Kuragunk y Eevee. Enseguida vamos con esta pregunta acerca de si merece la pena el sellado de XY y Sol y Luna, y aún nos queda alguna más, pero antes tengo otro cupón de Caramarket listo para regalarte. Son 10 euros. Los canjeas en tu cuenta y podrás gastarlos inmediatamente en cualquier carta o producto que quieras. Para participar, deja un me gusta, suscríbete y déjame en los comentarios algo relacionado con el episodio de hoy. ¿Qué haces tú con el bulk, por ejemplo? ¿O qué opinión tienes acerca del gradeo? ¿Te gusta más coleccionar el álbum o cartas graduadas? Ve contándonos lo que quieras, mientras aprovecho para agradecer rápidamente a los sponsors que hacen el podcast posible. Los tienes en pantalla. Como empresas de gradeo tenemos Atomic Grading en México y William & Turner en España, ambas con servicios muy profesionales ideales para la protección de tus cartas. También tenemos a Poképacks, la web donde personalmente adquiero todo mi material sellado de Pokémon TCG, con un servicio rapidísimo de entrega y precios increíbles. Gracias también a Cardmarket, la mayor web de compra-venta de TCGs en Europa, donde podrás adquirir lo que necesites y desprenderte de lo que no.
Por otro lado, Gemloader es la empresa donde adquiero la protección para mis cartas, álbumes, acrílicos, fundas. Con el código de descuento CROSS en gemloader.com tendrás un 15% de descuento en la compra de cualquier producto. Otro servicio de mucha calidad, que ya hemos hablado hoy de él, es el que brinda Trade TCG Cards, donde podrás cambiar todo tu bulk, esas cartas que no quieres y que te sobran en cada apertura, por material sellado y cartas graduadas. Y por último, tcdex.net, una de las primeras webs de consulta de torneos de Magic the Gathering. Espero que puedas disfrutar de todos estos servicios y los encuentres de utilidad. Dicho esto, seguimos. Jimmer84, gracias por dejarnos una segunda pregunta. ¿Crees que merece la pena el sellado de box sets con sobres de Era, X y Sol y Luna? ¿Se pueden encontrar? Pues como siempre me falta un poco de contexto en esta pregunta. ¿Vale la pena para qué? ¿Para coleccionar? Pues dependerá totalmente de si te gusta o no cómo queda al exponerla o el placer que te vaya a dar sacarla para verla de vez en cuando. Si te refieres a si vale la pena como algo que pueda revalorizarse, pues yo tendría en cuenta varios factores. ¿Qué colecciones lleva dentro? Porque no va a ser lo mismo que lleve Team Up o Cosmic Eclipse que Crimson Invasion o Base Sol y Luna, o que lleve Phantom Forces en lugar de Fates Collide. Mejores ediciones van a revalorizarse siempre más que las que no lo son tanto. Por otro lado, tampoco se revaloriza igual una caja que lleva una promo de un Pokémon deseado que uno que no lo es tanto. De esas épocas, pues me viene a la mente, no se va a revalorizar igual una caja Premium Collection de Mega Vidril que una de Gengar o de Charizard. Hablando de forma más generalizada, habría que buscar muy bien para ver qué tipo de productos todavía están en buenos momentos de compra. Muchas cosas no verán más revalorización que otras que podrías adquirir quizá más fácilmente y a mejores precios o más bajos ahora mismo. Y hablando de inversión y especulación, el coste de oportunidad siempre es algo importante tener en cuenta, así que valóralo. Por último, en cuanto a inversión y especulación en producto sellado, considero que siempre en general tendrán más estabilidad y sobre todo liquidez los productos con un coste por sobre más bajo. Creo que aquí las Booster Box son el rey. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, yo no soy ningún experto en cajas especiales de producto sellado, ni mucho menos. Me gustaron mucho los vídeos que solía hacer Amosok en los que hablaba de cajas de este tipo infravaloradas. Los últimos que hizo, si quieres ir a verlos, considero que siguen vigentes y actualizados con respecto a esta temática, pues son de hace poco tiempo. Ahí verás cuáles pueden ser interesantes de eras más recientes y si podrías encontrarlos, dónde y por cuánto. Siguiente, Eric Castillo nos pregunta: Buenas Cross, ¿tienes pensado hacer una sección reaccionando a colecciones de suscriptores? Esto me ha resultado interesante. ¿Va que sería algo más tipo lo que hace Goli con coleccionistas de videojuegos en los que va a casas a grabar colecciones de gente y comentarlas con ellos? O quizá algo que se haga online, donde en una mesa, cada uno en su casa, un coleccionista nos enseña y habla acerca de algo concreto que esté coleccionando. No sería muy distinto a lo que hicimos con Nacho de Metapod Museum en la entrevista, que te dejo aquí arriba si no lo has visto todavía, fue brutal, pero supongo que a lo mejor más enfocado a esa parte en la que enseña la colección. Obviamente la primera opción requeriría de un despliegue mayor y de viajar, cosa para la cual no creo que sea mi mejor momento a punto de ser padre por segunda vez. Pero lo segundo, podría barajarlo. Es cierto que voy a empezar a hacerlo con respecto a mis colecciones, conforme las vaya completando. Ya tengo grabado el vídeo de la colección promocional de Southern Islands y estoy esperando a que me lleguen las Masakis para hacerlo también. Los verás en los próximos meses y mi idea es ir haciendo más. Pero voy a darle una vuelta a esto que propones. Siguiente, Luisitola nos dice: ¿cuáles son, en tu opinión, los mejores artes vintage y los mejores artistas? Vamos a limitar el vintage a Wizard of the Coast, porque si no se hace complicadísimo responder a esa pregunta. Aunque para mí, directamente, este es el verdadero vintage, Wizard of the Coast. Sin duda alguna, uno de los artes más top, en mi opinión, que tiene Wizard of the Coast es el Shining Gyarados de Neo Revelation. Y sin duda, el artista que más me remueve por dentro es su autor, Ken Sugimori. Auténtica leyenda que diseñó prácticamente toda la primera generación de Pokémon, participó en la creación de los juegos e ilustró cientos de cartas de toda aquella era. Literalmente cientos. Es el ilustrador principal de los primeros sets. Meganium 11, que he dicho que era mi carta favorita de la era Neo, hace un momento, también la dibujó él. Tiene muchísimas, pero destaco por ejemplo el Sabrina's Gengar, no Holo, de Gym Challenge, que proviene de su diseño original de Gengar y me parece un precioso. Pero vamos, que tiene de verdad de todo en aquella época, búscalo y verás el impacto que ese hombre tuvo y tiene en el hobby y en la franquicia de Pokémon en general. Ken Sugimori es una leyenda. Espero que hayas disfrutado de la sesión de hoy y no dudes en dejar en los comentarios cualquier pregunta que te haya surgido al respecto. Te dejo aquí un par de vídeos. A la izquierda, el vídeo del que te hablaba al principio, acerca de cuál suele ser el mejor momento para adquirir tus cartas Pokémon. Y a la derecha, la historia al completo de las rarísimas y tremendamente buscadas cartas de Pokémon Snap, de lo mejorcito del hobby. Un abrazo, gracias por estar aquí, suerte en el sorteo
y nos vemos en el próximo vídeo.